Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Grandes Ríos. Soy señor Pixel y en este episodio voy a reconfigurar algunas conexiones que tiene esta parte de la ciudad. Después de haber construido el campus educativo, me di cuenta que las conexiones tanto de carreteras como trenes y buses están un poco descontroladas y creo que toca arreglar como todo este sistema, que creo que podría también ser un problema que tiene la ciudad con la falta de clientes, porque hay unas conexiones que son muy largas entre ambas ciudades. Entonces creo que las personas se les dificulta llegar como a estas zonas. Digamos que estos episodios que estoy haciendo desde el anterior, cada uno tratar de solucionar cosas que tiene la ciudad, sobre todo en esta parte del comercio y residencias, que hay un problema de falta de clientes. En el anterior episodio, pues arreglé la parte educativa en la que vemos que hay cada vez más estudiantes y pues estos ciudadanos se van educando poco a poco. Son trabajadores más cualificados, pero también falta de clientes puede ser en parte por la movilidad, que el desplazamiento es muy largo y entonces vemos aquí cosas como que las personas van caminando por las autopistas o por los rieles porque no hay una buena conexión. Este es un problema que tiene el juego que no debería tener. Digamos, si la persona no tiene cómo movilizarse, no debería caminar trayectos tan largos por estas autopistas ni por los rieles, sino que debería o tener carro o pues buscar una manera de movilizarse que no sea caminando por acá. En el anterior juego eran los carros y creo que por eso se generaba tanto tráfico porque todo el mundo tenía carros. En este juego de pronto por la complejidad del sistema o de la inteligencia artificial que tiene el juego, de pronto piensa que pues le sale mucho más barato caminar kilómetros a tener algún carro, pero siento que así no debería ser como lo debido del juego porque pues esto es como irreal ver personas caminando por una autopista. Obviamente eso en parte se va a solucionar con lo que vamos a hacer ahora. En principio voy a hacer una línea de bus, que es de las cosas más fáciles que uno puede hacer para solucionar las conexiones de transporte. Ya tenía aquí un hub entre el tren y el bus para conectarse. Entonces, digamos, si las personas llegan en tren acá, hay una ruta de bus que transporta por toda esta parte de la ciudad, pero necesito crear una ruta de bus que vaya de aquí hasta el campus educativo. Para eso primero hay que colocar las paradas. Paradas pues las pondré enfrente del campus y un poco para que se conecte con los suburbios y residencias que están alrededor. Aquí toca usar el anarchy porque hay un conflicto de nodos y con esto tendríamos referencias para comenzar a construir la ruta de bus que utilizaría esta línea. Le pondría una conexión acá como para que tenga una salida y que atraviese todo el puente y hacer un loop por toda esta parte de la ciudad. Creería que es mejor esta y esta para no ponerla. Así los de los suburbios pueden ir como hacia la parte educativa o pueden salir pues de toda esta zona. Y lo mismo acá, entonces se conectaría con esta para que tenga algo de conexión en el centro de la ciudad y llegaría hasta completar la ruta. La ponemos de este color que es característico para las rutas de esta parte de la ciudad y diferenciarlo de las otras y pues esperar a que lleguen los buses. Ahora esa es la solución a corto plazo. A mediano plazo es lo que voy a hacer ahora, que es ampliar la ruta que va de aquí y hacer una nueva estación acá, pero que también a futuro se vaya a esta zona que les dije que iba a construir un puerto. Para eso ya tenía esta conexión, pero esta conexión me parece totalmente irreal y es demasiado empinado. Yo creo que un tren no podría funcionar así. Entonces lo que voy a hacer es llevarla por todo el borde del río. Aquí crear una nueva estación de trenes para esta parte de la ciudad, que ese tren después se dirija a esta zona, tanto tren de carga como tren de pasajeros y que conecte con esta parte para salir de todo el mapa. Para eso esta línea es subutilizada, entonces esta línea nunca funcionó, creo que ni aparecen trenes de carga por esta zona. Primero voy a terraformar este terreno para igualarlo a esta parte de acá y que quede a la misma altura en esta parte de acá. Para esta parte quiero hacer un túnel, pero entonces tengo que poner pendiente constante, aunque no me lo va a identificar como tal. Entonces tengo que mirar la forma en que sí me identifique que todo lo que está ahí, que sea como un túnel. Aquí me tocó modificar un poco la montaña
para que el túnel funcionara mejor y ahora sí suavizar esta parte de la salida. Lo otro que tengo que es suavizar estas partes de acá en la que va a haber una transición de terreno para que se vaya el tren y lo mismo por acá en esta zona de acá. Esta parte queda demasiado elevada. Pensaba hacer una estación como personalizada en la que quedara como por debajo del terreno, pero creo que es demasiado. Entonces lo que voy a hacer más bien es que esta calle bajarla un poco más. El problema es que aquí no puedo dejar tanto porque se daña el parqueadero. Creo que en vez de construir dos, podría arreglar esta y poner otra vía del tren acá para crear más bien que esta plataforma sea para ambas y aquí tenga otra plataforma. Ahora lo que voy a hacer es escoger un edificio que sea como la conexión entre la calle y la estación para que las personas puedan entrar por ahí, como el edificio de acceso. Pero entonces quiero que sea algo como parecido a un edificio más o menos tradicional, no tan moderno. Pero voy a ver si tengo de los que son como estilo prop, me puede funcionar alguno de esos. Bueno, aquí no sé qué superficie ponerle, pero le agregué un poco más de otro del mismo edificio acá, como para que no se viera la parte de trasera. Incluí como estos, cada uno de estos, como para que fueran entradas a esta parada de la estación, pero necesitamos conectar las otras paradas. Esto toca a través de un puente. Para eso voy a ver si hago un puente que atraviesa por toda la mitad y que venga hacia cada una de las plataformas. La idea sería conectarlo desde aquí la entrada y hacerlo elevado, pero entonces poniéndole esta cubierta. Bueno, aquí me doy cuenta que tengo que rehacer toda esta línea de trenes porque cuando voy a poner una conexión peatonal no me deja conectarla acá, sino que la conecta de otra manera. Para eso entonces lo que tengo que hacer es de esta que tengo acá reemplazarla con el mod, cambiarla totalmente y eliminar lo que ya tenía acá y solo dejar un carril como con plataforma. Vamos a ver si de esta manera sí funciona. Entonces lo que tengo que hacer es dejarla así tal cual como está. Vamos a ver si así conecta con el puente. Pareciera que sí, aunque no me la conectó bien. Actualmente no queda lo mejor porque aquí se conecta es como hacia un lado. Entonces queda como raro esta parte de acá. No sé si lo puedo solucionar y queda es pegado a la estación. Vamos a ver si igual funciona así. Así también es más fácil crear estas dos conexiones. Digamos que también podría conectarlas así como para que se vea que hay varias conexiones.
y quiero hacer una vía que fuera exterior por los trenes de carga que vayan por esta zona y no vayan por este lado. Ahora que ya tengo más o menos la estación hecha, necesito es primero conectar esta de acá que tenga continuación con este lado por acá. Esto lo había pensado, yo creo que igual funciona bien porque eso no se ve tanto. Entonces así podemos tener que la línea existente de acá continúe hacia el campus o tener una nueva línea que sea totalmente directa desde acá hasta el campus. Entonces aquí pongo las paradas. Como por prueba voy a hacer de que esta línea llegue hasta este lado. Solo hacer una prueba pequeña si funciona la estación o no. Y le doy play. Por lo menos la conexión sí se da normal. Vamos a ver si hay personas que son capaces de caminar por todo este lado e ir hasta acá, que es la plataforma central. Que sí tengo que hacer también es que debe existir una conexión a la plataforma que está de este lado. Entonces con una línea invisible ya creo que sería suficiente conectarlo acá y que se vayan acá y eso pues no se nota. Entonces salen por este lado. Aunque para que quede mejor debería salir como por una de estas puertas y ahí queda mejor. Bueno, acá vemos que ya empieza a funcionar el tren y si hay personas que están llegando a la parada, entonces creo que funciona bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear tres conexiones distintas. La primera conexión es esta que va a ir hasta acá porque la línea actual no tiene una conexión entre Boston, esta parte, y Los Ángeles. O sea, esto está totalmente desconectado de transporte. Entonces será una manera de poder conectar las tres. La otra línea será de transporte también, pero para salir de la ciudad como tal, del mapa. Y la otra línea es para el transporte de carga que va a seguir, digamos, derecho hacia lo que será el puerto. Para eso tiene que estar más o menos todo, tendría que ser subterráneo. Listo, ya tengo las tres salidas. Entonces ahora lo que voy a hacer es llevar esta línea de tren hacia el exterior de la ciudad. Para completar todo, entonces voy a hacer una nueva conexión del tren que viene de esto que ya tenía establecido aquí, en la que tengo esta estación pequeña y en la que había una parada que iba a salir de la ciudad. Pero esa parada, digamos, nunca tuvo mucha gente. Entonces lo que voy a hacer es crear una nueva línea en la que venga desde el downtown, atraviese esta parte para acá y después a crear una nueva línea que se dirija por acá y llegue a Little Boston, conecte acá y ahora sí salga de la ciudad. Entonces será una línea de trenes como que tiene muchas paradas
pero creo que eso va a ser bueno para conectarla desde el downtown hasta Boston y hasta las afueras de la ciudad. Listo, ya tendríamos esa conexión. Creo que no queda tan empinado toda esa transición. Y ahora lo que voy a hacer es crear la línea. Creo que esa sería la línea más larga, de las más largas que tengo, de las que sale de la ciudad. Para finalizar, la primera línea que hice de prueba, entonces lo que voy a hacer es extenderla para conectarla con esta estación de acá de Los Ángeles y tener lo que les decía de tener esa conexión entre estas tres zonas. Ya como sé que sí funciona, entonces toca es arrastrar esta y llevarla hasta esta parada, que por sí ya es una estación congestionada, pero de pronto funciona porque igual no hay muchos trenes que lleguen hasta acá. El problema ahora es que se fue por este lado y entonces necesito arrastrarla hacia donde tenía que ir. Designer shoes while sipping a fancy local Jarva mate. Listo, ya quedarían conectadas esas estaciones. También tendría conexión ya con la parte exterior de la ciudad y tendría lo que será a futuro para la creación del puerto en esta zona de acá. Bueno, y el último paso sería detallar los alrededores de la estación. Normalmente no lo hago en los videos porque siento que me demoro mucho realizándolos, pero en este caso sentía que necesitaba mostrarles esta parte porque quedaban muchas zonas alrededor que no tenían nada y pues se veía muy como vacío y muerto todo este lado. Entonces lo que hago alrededor de la estación es crear en un lado una plaza en la que los ciudadanos pueden también ingresar a la estación y pues es algo más decorativo. A este lado sí haré unas paradas de buses en las que todavía no pondré ninguna línea de bus, pero dejarlas ahí por el momento y ya después se las pondré.
es que a las entradas de los túneles hay un efecto visual que tiene este juego que se ve como por debajo del mapa. No sé si es por usar Anarchy o por la creación del túnel, pero entonces lo pienso rellenar con piedras y árboles como para que no se vea ese efecto visual todo raro y ojalá algún día el juego arregle ese bug. Y bueno, así es como queda la estación. Me dicen en los comentarios qué les parece. Creo que funcionalmente me parece perfecto porque pude adaptarme al terreno y gracias a ello también pude construir los túneles para construir las líneas que van más hacia adelante sin tener que modificar las autopistas o algunos edificios que ya estaban por esa zona. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.